La evolución es un término que habla de un solo organismo, y este es el ser. El ser es el universo. El ser es el alfa y el omega, es Dios y es el infinito. Y el ser es lo único que evoluciona, porque todo y todos hacen parte del ser. Nada recorre el proceso evolutivo aisladamente o sin la directa asistencia del resto del ser, de manera que cuando se comienza a creer que existe una élite todopoderosa, una mano invisible escondida que lleva al planeta a la destrucción total, cuando se piensa que el fin está cerca y cuando se piensa que los seres humanos como especie están condenados, no son ellos, sino tú quien ha hecho de esto un futuro posible, y por una muy buena razón. Tú haces parte del ser y estás evolucionando. Deja de culpar a todos y a todo lo demás. Deja de infundir pánico sobre una tiranía global o una catástrofe mundial y concéntrate, porque el mundo está tratando de decirte algo. El mundo te está diciendo lo que está mal en ti y cómo puedes transformarlo. Simática. No busques afuera, date la vuelta y explora tu ser, porque en el ser interior yace la verdad. San Agustín. En toda religión hay referencias al guía interno. En sus enseñanzas, el espíritu crístico, el Atman, el Dios interno. Se cree que la Tierra se formó hace 4,6 mil millones de años. En los primeros 150 millones de años, la Tierra comenzó a enfriarse y a producir gases desde la litosfera, lo que creó la atmósfera primigenia del planeta. Antes de la creación de esta atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol hacía que la Tierra fuera inhabitable. Pero mientras la Tierra se enfriaba más y más, el agua se condensaba en la litosfera y el oxígeno se acumuló, creando las condiciones apropiadas para los compuestos orgánicos. Esto generó organismos unicelulares y luego la vida vegetal, y con el tiempo, la cadena evolutiva continuó. Pero luego encontramos una especie que no parece encajar bien con los demás. El proceso de 9 meses de gestación del Homo sapiens refleja el proceso evolutivo de 3,8 billones de años de toda la vida en la Tierra. El embrión humano repite el proceso evolutivo de todas las especies. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, esta nueva creación es un organismo unicelular. En tan solo unas horas, se divide y multiplica más rápidamente que cualquier otra especie. 4 semanas después, el embrión empieza a desarrollar agallas, como la vida marina. En otras pocas semanas desarrolla pulmones y una cola con apariencia reptil. Desde esta fase se puede reconocer a un mamífero, y después una forma de primate. Luego muda su abrigo embrionario, y por último, muestra las características de un niño humano. El cuerpo humano es una comunidad de cerca de 50 millones de células y todo lo que hace el cuerpo es hecho por las células también. Las células tienen sistemas de respiración, de eliminación de desechos, ellas se alimentan, sienten, piensan y se comunican con las otras células. Conforman el organismo conocido como ser humano y miles de millones de humanos conforman el organismo que conocemos como la Tierra. La Tierra tiene su propia generación electromagnética de la misma manera que el cuerpo humano. Una corriente eléctrica viaja a través de todas las células del sistema nervioso en el cuerpo humano. Los caminos que esta corriente eléctrica sigue son llamados meridianos energéticos y han sido conocidos por la práctica de la acupuntura por al menos 2000 años. La noción de los caminos del dragón o las líneas ley es incluso más antigua y sobre estas líneas fueron erigidas las escrituras, monolitos y monumentos prehistóricos, creando los meridianos energéticos de la Tierra. Son creados por las frecuencias resonantes de la Tierra. Son llamadas las ondas Schumann. Cada cuerpo planetario tiene su propio grupo de frecuencias resonantes. Es determinado por su circunferencia y diámetro, también por la velocidad de traslación y rotación.
La frecuencia resonante del planeta Tierra comienza en 7,83 y termina en su séptima nota armónica en 43,2 hercios, lo que es análogo con los 7 chakras en el cuerpo humano. Y para terminar, es su consciencia. Un atributo visible de la consciencia es el campo energético que gobierna la forma de los organismos. La morfogénesis es un término científico que explica este proceso que le da forma a los tejidos, órganos e incluso organismos completos. La consciencia es la fuerza creativa del universo entero. A esta consciencia se le ha llamado Dios, Jehová, Krishna, la naturaleza, el cosmos y la divinidad. De hecho, el universo entero es un solo organismo consciente y viviente, con completo conocimiento de su propia existencia. La razón por la cual este concepto puede ser tan difícil de comprender es porque nuestro entendimiento es limitado por nuestro lenguaje. Cuando escuchamos el término organismo consciente, tendemos a creer que se trata de un ser humanoide y le damos cualidades humanas. Olvidamos lo que organismo significa en principio. Cualquier ser que puede responder a un estímulo, se reproduce, crece, se desarrolla y se mantiene como un todo en equilibrio. Nuestro universo cumple con todos esos requisitos. La consciencia cósmica es responsable de las formas y propósitos manifiestos en la materia. Las frecuencias resonantes del planeta son un resultado de este proceso. Estas frecuencias son responsables de todos los ciclos biológicos, como la menstruación y los ritmos circadianos, como también en los patrones emocionales y de comportamiento. Esas frecuencias son entonces reflejadas por la flora y la fauna, los cuales son instrumentos biológicos que responden a los patrones de onda. Estas oscilaciones también reverberan en la estructura craneal de nuestro cráneo y convergen en el centro de nuestro cerebro, que es donde encontramos la glándula pineal. Es conocida por muchas culturas antiguas, las cuales creían que era el tercer ojo. Descartes la llamaba el asiento del alma, donde la mente y el cuerpo se unen. Cada célula individual de nuestro cuerpo recibe impulsos electromagnéticos desde nuestro sistema nervioso central. Ellas reciben los mismos impulsos que fueron transmitidos para cada instrumento biológico. Varias explicaciones han sido presentadas desde las religiones, las ciencias y las filosofías. La desconexión de cualquier organismo con la naturaleza que lo rodea causa enfermedad. Un divorcio con la naturaleza, un exilio del Edén, una confusión de las lenguas. Todos son síntomas de alejamiento, no de una deidad bíblica, sino del verdadero ser. La más grande amenaza en contra de los organismos conscientes es la pérdida del verdadero ser, la muerte de nuestra naturaleza divina. Mientras navegamos a través de la historia, encontramos muy pocas veces una sola gota de verdadera sabiduría. Tenemos que entender cómo perdimos a nuestro verdadero ser. Ancestros, encontramos un increíble vínculo entre los mitos de la creación, una gran inundación, la guerra de los dioses, el Mesías que muere por los pecados del hombre, las profecías del fin de los tiempos y personajes similares. Estas correlaciones se manifiestan en mitos de culturas que se supone no tenían ningún contacto entre ellas. Un hilo común manifiesto que une todas las mitologías tiene su raíz en las estrellas. Una de las crónicas más reveladoras es la batalla entre los dioses del cielo y el consecuente diluvio universal. En la Biblia, Lucifer desafió al Señor y fue lanzado al abismo, es decir, la tierra. En el mito de creación de Anuma Alish, encontramos una historia muy similar donde Tiamat es derrotado por Marduk y lanzado al abismo de Apsu. Las aguas de Apsu y las de Tiamat fueron mezcladas, lo que quiere decir que las aguas caóticas de Tiamat se mezclaron de alguna manera con el agua dulce de Apsu. Apsu era el dios sumerio acadio del abismo subterráneo. Tiamat también era conocido como Lucifer y representado como una serpiente o un dragón, que fue derrotada por Marduk. Marduk fue el padre de Nibo o Mercurio, y Mercurio es el mismo personaje mitológico conocido como el Mitra del zoroastrismo, el Hermes de Egipto, el Cristos gnóstico. La más reciente versión de Mercurio, sin embargo, es el arcángel Miguel de la Biblia, quien derrotó a Lucifer y lo envió al abismo de la tierra o el infierno.
Esta historia es representada astronómicamente en la Biblia y en muchas otras escrituras antiguas. Esto nos lleva a un evento histórico que es reconocido por muchos investigadores como un trastorno cósmico o el diluvio universal. En este caso se habla de la esencia de cada planeta, no simplemente el planeta físico, sino su centro consciente. Porque ahora sabemos que las proporciones y velocidad de un planeta le dan sus propias frecuencias características, las cuales gobiernan los patrones biológicos y de conducta. Los planetas reflejan los arquetipos psicológicos que experimenta el hombre. En la antigüedad, el estudio más importante era probablemente el relativo a los cielos. Los cuerpos celestes y sus movimientos en el cielo era relacionado simbólicamente con las facultades de la consciencia humana. La ciencia cerrada solo explica el mundo físico a través de los 5 sentidos. Solo en las religiones esotéricas, el misticismo y la ciencia cuántica encontramos explicaciones tentativas de cómo los pensamientos y emociones hacen parte del mundo perceptible. También se sabe que la humanidad es una comunidad de células dentro del organismo que llamamos Tierra. La Tierra, entonces, es un organismo superior que nos da forma y función. Este organismo superior y los demás planetas son gobernados por la consciencia de la misma manera que los seres humanos. Platón escribió: este mundo es de hecho un ser vivo dotado con alma e inteligencia, una entidad viva particular que contiene todas las otras entidades vivas, las cuales por su propia naturaleza están relacionadas directamente. Más aún, el cosmos es una sola criatura viva que contiene todas las criaturas vivas dentro de Gía. Mientras creas que las estrellas son algo arriba de ti, aún te hará falta un punto de vista de conocimiento. Esto es astropsicología, la cual traza las facultades internas de la psique. Lo que más tarde fue conocido como Lucifer, Satán o el Diablo representaba lo que ahora se conoce como el ego, que rivaliza con el Señor, que representaba al verdadero ser. Es el epicentro de toda la entidad individual, es la suma total de todo lo que somos. El ego falso, por otra parte, es la idea que creamos de nosotros mismos a lo largo de la vida, la cual usualmente excluye cualquier aspecto que rechazamos de nosotros mismos. Sin embargo, la humanidad ha sido dotada con la libertad para elegir entre escoger el verdadero ser o rendirse a la tentación de la vanidad, el materialismo y el falso ser o ego. Esto es lo más notable que separa al hombre del animal. Gracias a nuestra libertad para elegir, podemos elegir entre seguir nuestros conceptos e ideas o nuestros impulsos naturales, entre sostener la naturaleza o destruirla. Este libre albedrío caracteriza al organismo que llamamos humanidad. El cáncer comienza como un grupo de células dentro de una comunidad que fallan al tratar de comunicarse con la señal consciente del organismo. Estas células comienzan a crecer sin control y llegan a otras áreas del organismo. Esta misma enfermedad está presente en nuestro mundo actual. El cáncer de nuestro planeta es la dominación de nuestro falso ego y nuestro divorcio con la naturaleza. El cáncer de nuestro mundo es la dominación de nuestro falso ego y divorcio con la naturaleza. La vanidad lleva a la segregación y a la competencia. La competencia lleva al miedo y a la avaricia. La avaricia lleva al engaño y a la inmoralidad. Y la inmoralidad es la fuente de la enfermedad que lucha contra nuestro mundo. Cada acción de odio y de destrucción en nuestro mundo comienza con el odio a uno mismo y a la autodestrucción. Y todo ello a su vez comienza con un fallo de comunicación. Todo lo perceptible con los 5 sentidos es el resultado de 2 principios fundamentales. Todo lo que existe está estructurado a través de la relación entre la vibración y la materia. La vibración es la fuerza creativa masculina que es captada por la materia, la cual es la materia receptora femenina. Así comienza el principio de la dualidad. Vemos esta dualidad en mitos y filosofías antiguas, pero las escrituras y filosofías que fueron pervertidas y profanadas en su sentido original nos dieron la impresión de que una polaridad era buena y la otra era mala. Los sabios originales, adeptos y chamanes enseñaban que ambas eran necesarias. Esos 2 importantes principios se mezclan para formar todo en el universo. Esto es lo que llamamos quimática.
Incluso el lenguaje, el logos, la comunicación entre todas las cosas existentes, depende de este principio. Pete Peterson, en su obra Quimática, la ciencia del futuro, dijo que la naturaleza nos muestra ejemplos de la quimática en todo. Este fenómeno es una de las fuerzas primordiales que mueve la evolución biológica a lo largo de su camino. Murugesu, la ciencia del mantra, declaró que una persona, mientras pronunciaba una palabra específica en sánscrito mientras encendía la llama de una vela, la intensidad y el color de la llama cambiarían, dada la frecuencia que la palabra emitía. Esta ciencia también ha demostrado que se puede subir y bajar la presión sanguínea, y en sus propias palabras, ciertos sonidos pueden afectar los sistemas circulatorio y nervioso. Cualquier cambio que tales vibraciones causen se extiende a la mente de la persona y también la temperatura alrededor, causando calidez o frescura. Esta redescubierta ciencia del sonido muestra que el sonido es más que solo ondas vibratorias. El sonido no solo interactúa con la vida, sino que la sostiene y la desarrolla. Actúa como un conducto para la intención consciente entre las personas, las sociedades y civilizaciones enteras. La enfermedad psíquica que padecemos se origina en el dominio de nuestro falso ego y se refleja en el colectivo. Este cisma psicológico ha bloqueado nuestra comunicación con nuestro verdadero ser. Esto es exactamente como las células cancerígenas operan en un cuerpo. Colectivamente, hemos creado una barrera de lenguaje entre la humanidad y el resto de la naturaleza y actuamos como un cáncer global. Se ha evidenciado que la eficacia de las antiguas lenguas ha sido arrancada de raíz. La traducción alfanumérica del hebreo al inglés muestra una completa yuxtaposición entre los dos idiomas, dándole al efecto cimático efectos antinaturales. Un tercio de la corteza sensomotriz del cerebro está dedicada al lenguaje, la cavidad oral, los labios y el habla. En otras palabras, la frecuencia con la que las emisiones son pronunciadas o la entonación tienen un fuerte poder sobre especies. Una degradación de la lengua demuestra que afecta a la biología. Si algo tan importante como el lenguaje puede ser degradado y devaluado hasta tal punto sin que haya oposición alguna, entonces, ¿qué más nos queda? Es un aspecto de la vida que impone límites a la libertad. Los gobiernos y las leyes oficiales, las compañías de seguros y farmacéuticas, los impuestos, los permisos de construcción, las licencias de conducción, hay cientos, si no miles, de estipulaciones, regulaciones y límites que son impuestos a nuestra libertad. Y de entre todas las cosas que fueron mencionadas, ¿cuántas has investigado para saber si son aplicables o no para ti? Observemos las formas legales a las que actualmente nos... Un malentendido común entre las personas es que cualquier ley o regulación que nos gobierna hace parte de una sola categoría, la ley. Pero hay muchas otras formas legales que son acatadas por las personas sin darse cuenta que simplemente no son aplicables para muchos de ellos. Otro malentendido es que la Constitución de una nación nos da nuestros derechos. La Constitución no hace más que manifestar una lista de los derechos que ya tenemos. Nacemos con derechos inalienables por el solo hecho de existir como humanos. Nadie nos los da y nadie nos los puede quitar. Lo que puede hacer cada persona es escoger si los va a ejercer o no. La ley o derecho marítimo es lo que se conoce también como el derecho del mar. Esta ley marítima es reemplazada por la ley civil y solo es aplicable para quienes aceptan someterse a ella. La ley marítima es una ley privada internacional que gobierna las relaciones entre las entidades privadas que operan navíos en los océanos. Observemos cómo y por qué una forma de ley que fue creada para gobernar corporaciones, negocios y navíos ha sido impuesta para gobernar seres humanos naturales. Todo esto se ha logrado a través de la manipulación mágica del lenguaje. Una simple distorsión del lenguaje es suficiente para convencer a todas las personas que esta ley alternativa marítima es aplicable para ellos sobre la ley civil. Una creencia predominante en la cultura moderna es que las licencias, los permisos, los registros y otros documentos se necesitan para operar cualquier vehículo de motor, para usar los
caminos públicos, construir estructuras y fundar establecimientos para hacer parte de la empresa libre, entre otras cosas. Tristemente, estas creencias se basan en muy poca o ninguna investigación y son falsa activa. ¿Por qué los seres humanos requieren un certificado de nacimiento en primer lugar? El diccionario Barrón de términos bancarios define un certificado como un papel que establece una declaración de propiedad. Vemos que cada persona con un certificado de nacimiento es definida como una propiedad. La gente es usada como valor de intercambio internacional porque los Estados Unidos se declararon en bancarrota el 9 de marzo de 1933. En este momento, los Estados Unidos comenzaron a tomar préstamos de una corporación no gubernamental afiliada al gobierno llamada la Reserva Federal. El país sin dinero para pagar los préstamos comenzó a utilizar a sus ciudadanos como propiedad de respaldo. Todos los certificados de nacimiento y matrimonio son literalmente recibos legales. Solo hace falta ver la similitud entre un recibo de bodega y un certificado de nacimiento. Ambos documentan la fecha de expedición, un número de serie, un número de registro o de recibo, la descripción del producto y una firma autorizada del informante notificando a la institución pertinente. Aun con toda esta información estando disponible, la mayoría de las personas no saben que se han sometido a la ley marítima, y esto es posible gracias a una simple manipulación del lenguaje. Esta ley marítima cambió el sentido de la palabra persona, de un ser natural y viviente a una corporación. Las licencias de conducir, registros de vehículos, formas de seguros, permisos de construcción, permisos de armas, de trabajo, documentos de impuestos, certificados de nacimiento y defunción, multas de tráfico y muchas otras formas de documentación que una vez se creyó que eran absolutamente necesarias, solo son aplicables a las personas, es decir, a las corporaciones. Cuando se firma cualquiera de estos documentos legales, se están cediendo indirectamente los derechos de nacimiento citados en la Constitución y la persona se rebaja al estatus de una corporación que se crea con el mismo nombre que la persona natural. La única manera de diferenciar los dos nombres es notar que el nombre corporativo siempre está en letras mayúsculas. Esto se conoce como capitis diminutio maxima. Se puede verificar que en cualquier licencia de conducción, certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, tarjeta de seguro y cualquier otra, solo hay letras mayúsculas para representar la corporación que tiene tu nombre, pero que no eres tú. La corporación es conocida como una persona artificial, mientras que tú, el ser humano, eres una persona natural. Este engaño se profundiza más cuando se trata de ir a una corte. Cuando vamos a una corte, se puede ver que hay sillas para los testigos y que éstas están detrás de una cerca o barrera. El defensor tiene que atravesar esta barrera para entrar en la corte, donde el demandante y el juzgado se encuentran sentados. Este acto simboliza el abordaje de un navío. Desde este momento, todo lo que sucede en la corte está bajo la ley marítima. El juez actúa como un capitán o un banquero. Es el responsable del equilibrio entre las dos partes. Por esta razón siempre hay una suma de dinero en cualquier caso de juzgado. El capitán simplemente está negociando con disputas mercantiles. Una vez que el montante es pagado, el caso se cierra. Para juzgar el caso fuera de la ley marítima donde los derechos civiles no son protegidos, se tiene que evitar estar de acuerdo con representar una persona artificial. Esto se logra declarando que usted es una persona natural, que usted no tiene un nombre o apellido porque aquellos implican un título corporativo. En un caso de tribunal, se puede declarar que el tribunal notifique en honor a la ley civil. Todo juez debe juramentarse como juez civil para ejercer como abogado, pero todavía se debe dejar claro al tribunal y al jurado que el juez debe actuar como un juez civil y no como un banquero. Recuerda que eres un ser humano natural de la tierra. No eres gobernado por nada más que tu propia conciencia. Las leyes son creadas dentro y para el control de una sociedad. La sociedad que creó las leyes que son aplicadas se llama la sociedad de la ley. Aún así, la mejor parte de este completo engaño es el hecho de que no somos por naturaleza miembros de la sociedad de la ley. Entonces sus leyes no se aplican a nosotros como personas naturales. El juego de la ley es solo una ilusión. Se puede simplemente abrir los ojos y reclamar la libertad con la que se nació, la cual solo tiene los límites que la imaginación imponga.
Así se puede asegurar que los derechos naturales estén protegidos. La más importante línea de defensa contra este engaño es el conocimiento de la perversión de la lengua y estar absolutamente consciente de cómo se forman las creencias y conceptos. En la religión y la política, las creencias de la gente y sus convicciones son en casi todos los casos de segunda mano y son recibidas sin ser criticadas, desde autoridades que tampoco han examinado las cuestiones referenciadas, sino que las han tomado prefabricadas de otros que también las recibieron y cuyas opiniones no valen la pena. Todas las formas de perversión de la lengua tienen un reflejo en el microcosmos de la psique individual. Y el problema que veo es que la humanidad de hoy realmente no tiene idea de su verdadera identidad. Tenemos el trabajo de 8 horas, tenemos la casa, los niños, las cuentas, la televisión, las aficiones, las diligencias que hacemos cada día y finalmente comenzamos a creer que eso es todo lo que somos. Pero tú sabes que somos mucho más, que nuestros cargos o trabajos, más allá del estatus de ser una madre o un padre, más allá de ser teísta o ateo, republicano o demócrata, negro o blanco, hombre o mujer, ¿qué o quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos realmente después de todo? No sabemos, porque cada vez que oímos algo que no queremos oír sobre nosotros mismos, lo rechazamos, lo tratamos de ignorar y lo proyectamos hacia alguien más para juzgarlo. Esto es lo que se llama represión. Y ya hemos visto lo que la represión puede llegar a hacernos en el nivel individual, pero ¿qué hay del nivel colectivo, el de la humanidad? ¿Qué sucede cuando el mundo entero se niega a ver lo que realmente es? Carl Jung descubrió que hay una mente colectiva que conecta a todos los humanos. Esto quiere decir que toda la humanidad comparte una parte de su mente con los demás. Esto se hace evidente en todo el mundo a través de las mitologías y símbolos comunes, con el estudio de los campos semánticos y la ciencia de la kinesiología. Esta colectividad es un ejemplo macro de la mente inconsciente del cuerpo humano, en el cual millones de células comparten una señal en común. El parásito llamado el falso ser o el ego requiere un flujo continuo de energía psíquica para sobrevivir. Los alimentos, los combustibles y cualquier otra forma de sostenimiento es energía. La consciencia humana es un campo electromagnético de energía. Cuando el potencial de energía es utilizado, es transformado en energía cinética, la cual es usada para perpetuar el falso ser. Este escenario ocurre con los más pequeños organismos parasitarios hasta los organismos colectivos y pluricelulares como la misma humanidad. Un parásito crea sustancias químicas que hacen que el anfitrión necesite las sustancias que el parásito necesita para sobrevivir. Mientras el anfitrión no lo sepa, seguirá alimentando al parásito sin alimentarse bien. Wilhelm Reich declaró que sociedades enteras sufren psicosis causadas por el hecho de no alimentar nuestros impulsos orgánico-biológicos. La represión sexual apoyada desde el poder de la Iglesia se ha internado muy profundamente en las masas explotadas, las cuales producen una ansiedad sexual y experimentan culpa. Esto crea timidez hacia la autoridad y ata a los hijos a sus padres. Esto crea en ellos un servilismo y una sumisión a la autoridad estatal y a la explotación capitalista. Esto paraliza la capacidad crítica e intelectual de las oprimidas masas porque consume gran parte de su energía biológica. Y finalmente, paraliza el desarrollo integral de las fuerzas creativas, haciendo imposible el objetivo de todas las aspiraciones de libertad humana. De esta forma, el prevaleciente sistema económico, en el cual muy pocos individuos pueden gobernar fácilmente sobre las masas, se internaliza en la psique de los mismos oprimidos. Lo que Reich intentó demostrar en su fuerte declaración es que, en un nivel colectivo, la supresión de una función natural, sea biológica, espiritual o emocional, se reproduce en una reacción que podríamos llamar enfermedad psíquica. Esta enfermedad o patología se refleja en las masas a través del inconsciente colectivo y actúa como una epidemia. La humanidad padece su propia incapacidad de buscar su verdadera libertad. Esto significa que los individuos y las masas no tienen la habilidad para gobernarse a sí mismos en el mundo psíquico. Entonces, esto se manifiesta en el macrocosmos por medio del gobierno y los poderes religiosos organizados. Entonces cedemos nuestra soberanía nacional e individual a cualquier persona y a cualquier cosa.
Bienvenidos a las infames leyes del mundo terrestre, los patriarcas de la civilización, las dictaduras sociales, económicas, políticas y espirituales. La tiranía psíquica, esta simple enfermedad de nuestra psique, esta falta de responsabilidad y negligencia con nuestras libertades más básicas, ha despejado el camino para que cualquier tirano gobierne en la faz de este planeta. La humanidad queda atrapada en el ciclo del miedo, la apatía y el odio. Estos instintos humanos se manifiestan en sistemas políticos y burocracias que muy a menudo limitan los derechos humanos más básicos como la búsqueda de la felicidad. Una sociedad que tiene como fundaciones el miedo, la apatía y el odio se organiza en un sistema que fundamentalmente afecta a la felicidad de todos los individuos. Esto reprime el desarrollo individual y mantiene un patrón cíclico de comportamiento de superioridad e inferioridad y una sociedad clasista fundada en ideales engañosos. Pero aunque esos tiranos opresores sean satanizados por las masas, ellos no son demasiado diferentes de nosotros. De hecho, ellos y nosotros formamos una unidad. Mientras lo sagrado y lo bondadoso no se levanten más allá de lo más alto que haya dentro de cada uno, entonces lo malvado y lo débil no podrán bajar más que lo más bajo que hay en cada uno de nosotros también. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cometer el pecado más horrendo o mostrar la compasión más hermosa por cada uno de nuestros compañeros humanos. Esta es la definición de una enfermedad dentro de la psique y el alma del hombre. ¿Por qué no luchamos contra carne y huesos, sino en contra de principados, contra poderes, contra los reyes del mal de este mundo, contra la maldad espiritual de lugares muy altos? Piensa en cualquier posición de poder que crees que está por encima tuyo. La realeza, los líderes de los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones bancarias, los monopolios corporativos y los monstruos mediáticos. Todos ellos son facetas de nuestro falso ego. Ellos son una reflexión física de nuestra propia enfermedad. Ellos necesitan nuestra participación consciente, nuestra energía consciente para sobrevivir. Sin nuestra cooperación, sin un abastecimiento psíquico de complicidad, ellos simplemente mueren por inanición. Su verdadero poder depende de nuestro deseo de ser gobernados. Un síntoma típico de la enfermedad de la humanidad de hoy, la continua negación de nuestra enfermedad. Represión. Consistentemente reprimimos esas cualidades que elegimos no aceptar de nosotros mismos. Por esa razón, es tan difícil distinguir entre la falsedad de nuestro ego y sus múltiples manifestaciones y lo que realmente somos. Una nación puede sobrevivir a sus idiotas e incluso sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde adentro. Esta es la mismísima naturaleza de nuestro falso ser. El ego. Él actúa como una cortina de humo para distraernos de la libertad que realmente poseemos. Para que este parásito psíquico pueda sobrevivir, él simplemente nos provee con una sustancia que hace que seamos dependientes de él. En este caso, la sustancia es nuestra energía consciente. Y para que podamos alimentar a ese parásito, la sustancia psíquica del miedo hace que la humanidad pida ser protegida y defendida. Las funciones de supervivencia de un organismo pueden ser clasificadas en dos grupos básicos. Tiene que ser capaz de crecer, mantenerse y tomar control de su biología, pero también tiene que ser capaz de autodefenderse. De manera que si está en crecimiento, pero no puede protegerse, simplemente se es comida para otro organismo más fuerte. Entonces la supervivencia implica un balance entre el crecimiento y la protección. A través de la historia de la civilización y la evolución humanas, reconocemos que nuestra naturaleza es permanecer en crecimiento y nuestro sistema de protección supuestamente solo debe ser usado cuando necesitamos ayuda en un momento en el que estamos siendo amenazados. No se puede estar defendiéndose y creciendo al mismo tiempo. Entonces, cuando vemos que necesitamos protección, las hormonas del estrés en el cuerpo disminuyen el flujo de sangre en nuestras vísceras, la cual es la parte del cuerpo que controla el crecimiento. La cuestión es que si se toma la sangre de las vísceras y se lleva hacia los brazos, entonces no hay sangre en ellas. Eso significa que no habrá crecimiento, pero que se está listo para luchar. Y cuando la lucha termina, la sangre retorna a las vísceras para crecer de nuevo. Pero en el mundo actual hay miedo las 24 horas, los 7 días de la semana.
Tenemos una continua fuga de la hormona del estrés en el cuerpo. Simplemente está abierta todo el tiempo. Estamos listos o para correr o para pelear en cualquier momento. Estamos en guardia porque tenemos miedo. Pero el problema es, ¿cuál es el precio que pagamos en cuanto al gasto de energías? Estamos gastando casi toda nuestra energía en protegernos. No se puede sobrevivir si se está en el modo de protección todo el tiempo. Recordar que el falso ser ego tiene un solo deseo. Él quiere convertirse en un ser más grandioso y poderoso que el verdadero ser. Esta enfermedad hace que creamos que estamos separados de la naturaleza. Por esta razón, vemos un aumento en la dependencia de la tecnología y vemos tan poca responsabilidad con el medio ambiente. Por eso es que experimentamos tanta intolerancia, racismo, sexismo y todas las demás formas de discriminación posibles, las cuales llevan al crimen, la violencia, las guerras y eventualmente la destrucción total del organismo. Este estado de miedo sin fin, de confusión y segregación en el que parece sumido nuestro mundo, no es más que un síntoma de la raíz del falso ser o ego que crea una falsa amenaza. Si la gente basa su identidad desde una autoridad exterior, la libertad provoca ansiedad. Entonces, quienes la sienten tienen que adoptar el estado de víctima para justificar su violencia en contra de los demás. Muchos de los presidentes de Estados Unidos tienen una relación de sangre o parentesco. La familia Bush tiene relaciones familiares con un gran número de expresidentes. George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon y Gerald Ford. Michael Sario muestra en su trabajo que los Bush están cercanamente emparentados con la monarquía europea, coronados o no, y que tiene una relación especial con la familia real británica. El árbol familiar de los Bush puede ser documentado hasta los comienzos del siglo XV. Es un descendiente directo de Henry III y de la hermana de Henry VIII, Mary Tudor. También descendiente de Carlos II de Inglaterra. También se encuentra que es un descendiente directo de Godfrey de Bouillon. Godfrey fue el primer rey de Jerusalén después de recapturarla de los sarracenos, el cual era el nombre para los musulmanes en la Edad Media. Es interesante notar que la actual ocupación de Estados Unidos en Medio Oriente fue restablecida por la misma familia, por George Bush, padre, en 1991 y de nuevo por George Bush, hijo, en 2003. George Bush, hijo, también es primo de sus dos contrincantes electorales, Al Gore y John Kerry. El actual presidente demócrata, Barack Obama, también está emparentado con George Bush, como también Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison y el primer ministro británico Sir Winston Churchill. Al otro lado de la elección presidencial del 2008 estaban John McCain, quien es descendiente de Robert de Bruce, el rey Guillermo I de Escocia, y también de Godfrey de Bouillon. Probablemente una de las cosas más interesantes de este linaje es el hecho de que toda la familia real británica tiene parentesco con el profeta islámico Mahoma a través de los reyes de Sibila. Este linaje sobrevivió a través de los reyes de Portugal, Castilla y eventualmente hasta el rey Eduardo IV. Esta es una historia muy diferente de lo que puedes conseguir en fuentes oficiales a diario. Es una historia que justifica una idea de una superioridad genética, la cual fue completamente desacreditada por la más importante autoridad de los linajes europeos aristocráticos, Pulkersperich. Esto solo muestra que se tiene la historia real y también se tiene la ilusión manufacturada que es dada al público. Este linaje tiene muchísimas ramificaciones que han sido bien documentadas en publicaciones como las de Burkes, Perich y otras fuentes comparables. El punto de todo esto es que encontramos no solo las mismas familias, sino la misma intención de entre las personas que han ostentado grandes posiciones en la monarquía, las dinastías, la aristocracia y la democracia del pasado y del presente. Y todas estas personas están emparentados no solo física, sino simbólicamente. Este linaje conlleva el símbolo de nuestra enfermedad colectiva.
El problema de desarrollar una imagen propia más o menos precisa simplemente se limita a obtener una completa consciencia de estas facetas de nuestro ser que muy probablemente ni sabías que existían. Y estas facetas pueden ser reconocidas muy fácilmente porque se muestran como síntomas. Los síntomas de nuestra enfermedad psicoespiritual son las guerras, los ataques terroristas, los desastres artificiales y las figuras que nos liberan. Mientras la gente siga enfrascada en sus impulsos privados y su naturaleza egoísta, siempre fallarán al reconocer la razón por la cual estos eventos se manifiestan y por qué este tipo de personas logran acceder a tan poderosos cargos. La razón por la que hemos fallado por tantos milenios para conquistar estas figuras y líderes arquetípicos es porque, por miles de años, hemos estado luchando contra los síntomas de la enfermedad y no contra la causa de raíz. Por cada gobierno corrupto que cae en manos de pueblos revolucionados y oprimidos, dos más tomarán poder en su lugar cada vez. Porque la causa raíz de un gobierno corrupto no yace en el individuo que lo gobierna, sino que yace en la psique de cada individuo. Porque un anfitrión inconsciente de un parásito mortal hará lo que pueda para no aceptar que no posee su propia libertad. La gente hará lo que sea, sin importar cuán absurdo, para no enfrentarse a su propia alma. Estamos tan privados de sensatez en este mundo que aquellos que simplemente dejan de proyectar sus fallos en los demás y que comienzan a luchar contra sus propios demonios son catalogados como neuróticos. Algunas investigaciones muestran que los individuos que habían sido alejados de los ambientes sociales y culturales se convertían en neuróticos. Esto muestra que cuando esos individuos no tenían persona u objeto en cual reflejar sus emociones negativas, ellos comenzaron a ver esas cosas en ellos mismos, que rechazaban reconocer antes y sobre las cuales no sabían su naturaleza y mucho menos cómo tratarlas. Enfrentarse al verdadero ser interior es algo virtualmente desconocido para el mundo de hoy. Por esta razón, no importa cuántas civilizaciones emerjan y caigan. Lo que crea nuestras instituciones es la conciencia colectiva y no las personas individuales. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Albert Einstein. Después de muchos intentos, se podría pensar que la gente se daría cuenta que la retaliación física no puede ser la solución. Pero aún así, aquí estamos, miles de años después, con tecnología que puede clonar el ADN, vehículos que pueden romper la barrera del sonido y sondas que exploran el espacio exterior, y una ciencia que puede solucionar casi cualquier enfermedad física. Pero aún fallamos al no darnos cuenta de la importancia de nuestros pensamientos y conciencia. Esta es una descripción clara de la palabra locura, y cada uno de nosotros somos responsables de esta epidemia psíquica, porque estamos matando al mensajero y no estamos prestando atención al mensaje. Entonces, ¿por qué es importante conocer que el ADN opera en las señales bioeléctricas? El corazón y el cerebro mantienen una interacción recíproca que influencia el funcionamiento de ambos órganos. Aunque este fenómeno no es muy conocido, el corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón, y las señales que el corazón envía al cerebro influencian la percepción, los procesos emocionales y las funciones altamente cognitivas. El corazón también genera al campo electromagnético más fuerte del cuerpo, y esto puede ser medido en las ondas cerebrales de la gente que nos rodea. Verán que el campo energético del corazón alberga información emocional y es un mediador entre la comunicación bioenergética entre el interior y el exterior del cuerpo. Las investigaciones muestran que el campo de nuestro corazón cambia a medida que experimentamos diferentes emociones. Estos cambios son percibidos por los cerebros cercanos y aparentemente estos cambios pueden afectar a las células, al agua y al ADN, estudiado in vitro. Miedo. Es la sustancia química administrada por el parásito colectivo que crea una señal bioeléctrica particular producida por el anfitrión. Esta señal es diseminada entre los organismos de la comunidad y crecerá esparciéndose a través de todo el organismo colectivo, a menos que sea neutralizada por una fuerza opuesta. El Dr. Fritz Alan Poe descubrió que las células del cuerpo humano se comunican por medio de biofotones, los cuales son partículas de luz. Este sistema de comunicaciones corporal también existe
existe entre personas. Es lo que es llamado resonancia mórfica. Esto era conocido por los chamanes sabios e iniciados en la antigüedad. Estas enseñanzas eran conocimiento general en las culturas prehistóricas. No se trata de simple coincidencia que las expresiones artísticas y rituales eran la piedra fundacional de todas las civilizaciones antiguas. El arte se usaba como un método personal para explicitar el contenido oscuro de la psique y llevarlo al mundo consciente. El arte se veía literalmente como una terapia psíquica. Los rituales se organizaban conforme a fechas astrológicas. Como ya sabemos, el estudio de las estrellas y planetas refleja nuestra propia psique. Los chamanes celebraban sus rituales en fechas astrológicas en correlación con el ritmo circadiano o el ciclo psicológico. Estos rituales lograban que los participantes fueran conscientes de su ser interior, previniendo la represión de contenido psicológico. Mientras que las personas se enfrentaban a sus propios demonios y se autoaceptaban, ellos no los proyectaban colectivamente hacia los otros en el mundo físico. Si manifiestas lo que está en tu interior, lo que manifiestes te salvará. Si no manifiestas lo que está en tu interior, lo que no manifiestes te destruirá. La progenie de nuestra enfermedad psicológica comenzó a multiplicarse tras una serie de catástrofes que irrumpieron en el colectivo en un estado somático de peleas y huyes. Esto disminuyó la inmunidad de la población. Al introducir un estado colectivo de inmenso estrés, nuestro cuerpo se hace más susceptible a la enfermedad. De esta manera, la humanidad se enfermó cuando continentes enteros fueron tragados por masas de agua. Esta historia quedó profundamente enraizada en las tribus, clanes y civilizaciones. Sus hogares y prácticas rituales que eran usados como conductos para lograr la curación psíquica fueron abandonados y olvidados para sobrevivir la catástrofe en búsqueda de un nuevo hogar. Los chamanes quedaron dispersos en nuevas áreas del mundo y esta información ha sido suprimida. Nos quieren hacer creer que civilizaciones avanzadas como la del Egipto antiguo y los mayas de Mesoamérica aparecieron de la nada y desarrollaron sus artefactos intelectuales separadamente para llegar a su edad dorada. Suponen que vamos a creer que su increíble conocimiento matemático, astrológico, agrario, económico, político y arquitectónico salió de la nada. Estas evidencias hacen que muchos investigadores de hoy concluyan que los orígenes de todas las civilizaciones han sido suprimidos de la historia oficial. La supresión de este conocimiento proviene del mismo linaje político-religioso que discutimos anteriormente. Estos linajes son famosos por las quemas de libros y ocultamiento de los textos más importantes de nuestra historia. La civilización tolteca y maya no se originó en tierra americana, sino que apareció en ella en un solo periodo, con un arte definido y un sistema jeroglífico de escritura que es afín al sistema egipcio. Este idioma también se encuentra en miles de sitios prehistóricos de Nueva Inglaterra y muchos otros estados norteños que tienen inscripciones, grabados y montículos creados por marinos druidas que datan hasta el año 800 a.C. Para suprimir esta información aún más, era obligatorio para el linaje no solo quemar los textos delatores que contuvieran información histórica verídica, sino que tenían que eliminar a las culturas que crecieron a partir de estos antiguos chamanes. El genocidio más devastador que ha ocurrido jamás. Hemos perdido nuestras raíces tradicionales y ahora no conocemos los rituales, las danzas dragón, las danzas espíritu de los nativos americanos. ¿Qué pensaste que eran? Todos los chamanes del mundo, cuando hacen sus rituales, lo hacen. Es su trabajo, armonizar a través de danzas para reforzar el sistema inmunizador de la Tierra. Pero todos los chamanes originales han sido eliminados. En el siglo XVII comenzó un plan. Si te encontrabas con nativos americanos, tenías que aniquilarlos. Colón fue enviado en su expedición junto con agentes de la corona, quienes tenían como orden destruir la cultura nativa y explotar los recursos minerales. Él visitó todas las islas del Caribe, saqueando el oro y tomando tantos esclavos nativos como fuera posible. 5 millones de nativos fueron asesinados en 3 años. En 15 años, la tribu arawak de 250.000 integrantes fue eliminada. La población en el territorio actual de Estados Unidos antes de la llegada europea era superior a los 12 millones. 4 siglos después, la cuenta se redujo en un 95% a 237.000. Entre 1494 y
y 1508, más de 3 millones de personas murieron en guerra, esclavitud o pobreza. ¿Quién de las generaciones futuras creerá esto? Yo, mientras escribo esto, como un testigo presente, no lo puedo creer. Mis ojos han visto estos actos tan extraños para la conducta humana, y ahora, mientras lo escribo, tiemblo. Otro agente del linaje egocéntrico es Hernán Cortés, quien eliminó a los aztecas y saqueó sus recursos minerales. Este es también el caso del segundo primo de Cortés, Francisco Pizarro, quien conquistó el imperio inca del Perú. Estas mismas atrocidades también hacen parte de la historia de África, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Timor Oriental, y aún se ven en el territorio canadiense. La colonización fue un intento deliberado de eliminar los supervivientes de la civilización de la antigüedad y, por lo tanto, nuestra verdadera historia. Sin embargo, es un error ingenuo categorizar y culpar a todos y todo lo que hace parte de la política y de la religión por la supresión del conocimiento. Pero lo más natural para las personas es desear su evolución espiritual. Dado este vacío de sabiduría espiritual, la gente honesta que simplemente trata de entender su lugar en este mundo se convierten en los principales consumidores en el mercado de quienes quieren explotar materialmente esta vulnerabilidad. Simplemente son personas que quieren tener el suficiente poder para gobernar sus propias vidas. Si observamos el movimiento de la nueva era, el cual se puede convertir en otra clase de trampa, donde muchas personas pueden quedar atrapadas. Muchas personas toman cualquier cosa que se les ofrece con el apelativo espiritual. Pero muchas de estas cosas no están basadas en la verdadera sabiduría. Y muchas veces el conocimiento espiritual es limitado por la misma perspectiva religiosa. Las personas en general están verdaderamente buscando algo nuevo y diferente. Ellos verdaderamente están en búsqueda de un nuevo tipo de espiritualidad, pero este movimiento ha sido secuestrado. Lo que las doctrinas espirituales realmente hacen es llevar a las personas a otro tipo de mentalidad de grupo, o una religión de una nueva era, o lo que sea. Y la gente aún no puede liberarse de sus amos y crear su propio camino, comenzar su propia búsqueda con su propio ritmo, algo que es realmente importante espiritualmente. Cada uno de nosotros es esquizofrénico en un mayor o menor grado, y trágicamente esta división interna nos convierte en nuestros peores enemigos. En la era precristiana había varios cultos con un poder increíble. Los más notables son el culto estelar, el solar, el saturnino, el lunar y el fúngico. Es simple deducir que los adoradores de los dioses lunares hacían parte del culto lunar y quienes adoraban dioses solares hacían parte de los cultos solares. El culto saturnino consistía principalmente de seguidores fenicios o cananistas que adoraban a El o Eli. El éxodo bíblico de los hebreos desde Egipto mostró que cuando llegaron a Canaán adoptaron el culto lunar de Isis y lo mezclaron con el culto solar de Ra y el culto saturnino de El, lo que formó Isis, Ra, El, Israel. El antiguo culto israelita y su mitología, la adoración de Yahvé, todas las leyendas patriarcales, la estancia en Egipto y mucho más, tienen raíz de su culto en los hongos sagrados que se desarrollaron en la fértil filosofía del antiguo Medio Oriente. La mitra judía, los turbantes islámicos y las boinas militares, todos son derivados del símbolo de culto a los hongos. Sin embargo, uno de los primeros y más prominentes cultos era el culto estelar. Aunque muchos de esos cultos antiguos fueron creados por chamanes, muchos de ellos tomaron unas direcciones completamente diferentes. Como se podría imaginar, en cualquier establecimiento de poder, los cultos más pequeños formados dentro de los cultos principales tienen deidades particulares. El culto a Mitra y el culto a Dionisio son dos ejemplos. Todavía se encuentra el gorro frigio en el símbolo de la diosa de la libertad en las monedas de dólar, en el escudo de armas de muchos países, por ejemplo en el escudo reverso del Paraguay y en el sello del Senado de los Estados Unidos. Incluso encontramos al culto solar relacionado con lo que hoy llamamos Navidad. En el culto a Dionisio, muchos festivales se celebraban, como el Festival Dionisia, que se celebraba en Atenas durante el equinoccio de primavera-militares. El culto de Dionisio aún sobrevive, y lo hace en la forma de la industria del entretenimiento. La Iglesia cristiana es una enciclopedia de los cultos prehistóricos.
Friedrich Nietzsche. El Antiguo Testamento contiene la historia de este proceso de sincretismo. Las dinastías de élite de estos cultos operan a través de sus descendientes y en la actualidad son muy poderosas. Estos cultos todavía existen entre los más influyentes cargos de poder y en todos los continentes del mundo civilizado, pero la función más importante de estos grupos es manufacturar el consenso y el consentimiento cómplice de las masas. Entonces, la mayoría de las personas no entiende que tan fácilmente pueden ser influenciadas por su entorno. Cada palabrita que es dicha en la televisión puede no parecer demasiada influencia para nuestra mente consciente, pero el subconsciente está diseñado para notar cada elemento contextual, para influenciar a la persona sin su conocimiento consciente. Entonces la pregunta es, ¿vivimos vidas conscientes o inconscientes? La neurociencia moderna nos ha dicho que en el desarrollo de nuestras vidas, solo el 5% de ellas es controlado por nuestra mente consciente y el 95% del tiempo somos controlados por nuestro subconsciente, con sistemas de pensamiento creados por otros, pero instalados en nuestra mente. El problema es que estos programas nos gobiernan aunque no los vemos. Los escépticos se contentan con decir ¿consciencia? ¿Astrología? No. Creamos esas cosas con nuestras manos. Los arquetipos no son físicos, luego ellos no pueden influir en mí. Pero cuando se sabe que somos conscientes de solo una pequeña porción de nuestra mente, lo que no notamos es que países enteros, civilizaciones enteras, que piensan que son libres e independientes, inconscientemente tienen mucho miedo de ser verdaderamente libres e independientes. Y entonces ellos rogarán ser gobernados. Si no pueden hacerlo ellos mismos, ¿quiénes crees que consciente o inconscientemente tomarán tal responsabilidad? El mando es tomado por una figura arquetípica del ego masculino. Cuando creemos estar en peligro, no buscamos a nuestra madre para nutrirnos, sino que queremos un padre que nos proteja. Y directamente sincronizada con esta era del miedo, con esta edad de catástrofes, con la edad de este arquetipo ególatra, vemos la dominación masculina. Uno de los miedos principales para ceder nuestra responsabilidad y nuestra energía consciente es el dinero. Claro que no queremos confesar que somos extremadamente dependientes del dinero, porque esto implica que hacemos parte del problema. Tendríamos que tomar la responsabilidad por nuestras vidas. Entonces culpamos al dinero. Esta es la piedra angular de la ilusión construida por nuestro ego o el falso ser. Se dice que el dinero es la raíz de todo mal, pero siendo la raíz, el dinero en sí no es malvado porque es solo un símbolo. Los símbolos solo se cargan con una energía espiritual del observador. Esto significa que el símbolo de papel evoca y refleja las malas intenciones y la naturaleza divisoria de nuestro falso ser. El dinero solo existe porque enfocamos nuestra fe en él y lo aceptamos como valioso. Y le hemos dado el poder de control sobre el símbolo del dinero a una entidad privada en vez de a un gobierno o entidad pública. No hay ley alguna que declare que tenemos que usar dinero de la Reserva Federal. Elegimos usar el dinero controlado privadamente porque tememos a la alternativa. Independencia. Nadie está más esclavizado que aquellos que falsamente creen que son libres. Pero el centro del problema no es el dinero, es la energía, porque el dinero es simplemente una materialización de la energía que permite que miles de millones de personas deseen desesperadamente una sola cosa. No es una TV de plasma, no es una casa, ni un estilo de vida, ni un trabajo, o una persona especial para nosotros o el estatus, lo que realmente perseguimos. Buscamos afuera porque nos sentimos vacíos por dentro. Los materialistas sienten tristeza y soledad como cualquier otra persona, y quieren llenar el vacío con productos porque creen que los harán sentirse mejor. Quieren dopar la sensación de vacío que sienten con la posesión material. Entonces volvemos a la causa de la división, ese sentimiento que hace que queramos ser dependientes de una fuente externa, algo sobre lo que no tenemos ningún control en absoluto. Nos destruimos mutuamente, guerras, competimos con las cosas materiales, saqueamos al planeta y lo destruimos para conseguir cosas que podamos poseer y que nos garanticen que somos ganadores. Cada una de aquellas acciones es destructiva, no solo para el planeta, sino también para la civilización humana, porque la civilización humana
prospera con la cooperación y muere con la competición. Y si se analiza el mundo con esos principios, encontramos que la extinción que se nos presenta ahora en nuestro camino es explicable. Ya sabemos que todos tenemos demonios internos, por así llamarlos, pero esperamos ver monstruos demoníacos o apariciones oscuras. Pensamos en seres como los percibimos en las películas de cine, pero nuestros demonios son realmente reflejados por las personas con quienes convivimos, a quienes envidiamos y odiamos. Somos demonios para quienes afectamos física o emocionalmente de cualquier manera, y no es porque envidiamos u odiamos cualidades específicas de esas personas, tanto como odiamos el hecho de que nos recuerden nuestros defectos. Ellos reflejan características hacia nosotros que quisiéramos tener en más o menos cantidad, o cosas de nosotros que no quisiéramos ver en absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de aliviar aquel dolor sin fijarnos en nuestros propios demonios luchando contra ellos, sino dañando a la gente que nos recuerda nuestra sombra, hiriendo a las personas que nos recuerdan lo que odiamos de nosotros mismos. Entonces nos frustramos porque no controlamos nuestras propias emociones. Cuando no tenemos conciencia de lo que está afectándonos emocionalmente, nos desahogamos descargando nuestras emociones en los demás, que actúe como un catalizador de nuestra ira. También nos desquitamos con los animales, que son perfectos porque ellos no tienen ego y no pueden defenderse como nosotros. Es una perfecta catalizadora de nuestra agresión, confusión o miedo. Solo hay que reflejarlo en algo que esté completamente indefenso. Solo hay que imaginarse cuánta inconsciencia de sus acciones debe tener una persona para torturar, mutilar o maltratar a una... Piensa en la carencia, en la compasión que se debe tener hacia la vida en general para no poder pensar en el dolor o tener compasión hacia especies enteras o personas. Especies enteras han sido modificadas solo con el objeto de producir bienes y servicios. No es tanto que la gente tenga esta crueldad en su interior, porque eso es algo que ya ha sido establecido. Aquella forma de odio, la crueldad contra los seres vivos, ya es conocida. Lo que realmente me preocupa es que la gente que está en contra de la crueldad inhumana cree que conoce la maldad del mundo y también piensa que es justo infligir daño o desearle daño a la gente inhumana o cruel, porque esas son personas que tratan de justificar conscientemente su crueldad y quieren que el comportamiento inhumano es completamente normal. Entonces hay gente que rechaza esto y cree que su deber es ajusticiar a esas personas y terminan convirtiéndose en una figura autoritativa. Esas personas lo tendrán más difícil para notar y entender por qué albergan tanto odio interior y resentimiento. No se dan cuenta de que en su interior hay otra expresión de la misma crueldad. ¿Qué es lo que hace nuestro ego para impedir que nos enfrentemos a nuestra sombra? Cuando comenzamos a pensar, oye, espera un segundo, tal vez no esté bien infligir daño a cualquier otra criatura. Entonces el ego crea una forma más sofisticada de crueldad. Nos engaña y nos hace actuar con otra forma de autodesprecio, pero con la misma forma indigna de pensamiento. Pero el sentimiento de vacío volverá a manifestarse de todas maneras, y la gente siempre comenzará a sentirse mal otra vez, no importa cuántas veces ellos traten de transferir la culpa. Así es que creemos que necesitamos el caos en nuestras vidas, ansiamos la destrucción, pedimos la catástrofe o la hecatombe, como si no tuviéramos nada lo suficientemente amenazador, que actúe como una forma de exorcismo, que hace que comencemos a notar esas cosas en nosotros, que son exactamente lo que nuestro ego no quiere que veamos. Podemos involucrarnos en guerras, podemos culpar al terrorismo, podemos tratar de salir de la crisis, podemos arreglárnoslas con esas cosas, pero una vez que comenzamos a notar este caos dentro de nosotros, nos estamos enfrentando a nuestros verdaderos demonios. Preferiríamos enfrentarnos a 1.000.000 de 9S que a un solo segundo de nuestro propio odio, de una verdadera reflexión de nuestro autoodio. Y ya sabemos que la parte más interesante de todo esto es que encontramos estas cosas todos los días. Cada día que cualquiera de nosotros acepta con los brazos abiertos o que elige rechazar violentamente, lo verdaderamente importante no es lo exterior que rechazamos o aceptamos, tanto como lo que está dentro de nosotros, que nos atrae hacia ciertas cosas o nos hace rechazar otras cosas.
Existe una pulsión dual que se manifiesta en la fuerza bruta o debilidad excesiva, la atracción o la repulsión, y lo que es interesante sobre esto es que nos podemos dar cuenta de que la consciencia, el conocimiento, aquella esencia intangible que anima toda la materia hasta llevarla a lo que vemos alrededor de nosotros como vida, es donde podemos resolver desde la raíz este comportamiento dual. Estos ciclos han sido explicados como la inhalación y la exhalación de Brahma, la contracción y la expansión de Atman y Lucifer. En un escenario completamente antropológico y filosófico, los polos opuestos, activo y pasivo, de la electricidad, las cualidades masculinas y femeninas del yin-yang, de la existencia y la nada, son todos modos de explicar el mismo proceso de comportamiento. Esto comienza con la conciencia, comienza con el conocimiento, y si somos capaces de trascender todas las imágenes y conceptos mentales de todos estos sistemas de creencias que tenemos en la cabeza y solo tratamos de sentir la diferencia entre las dos polaridades, comenzaremos a notar que todos los diferentes escenarios y posibilidades que vemos en acción en el mundo tienen un principio en común. Habrá 1 millón de personas que le dirán por qué la Biblia es supuestamente, y luego habrá otro millón que le dirá que la Biblia es un medio de manipulación mental. Cada persona le dirá, ten cuidado con esto o cuídate con esto otro. Y yo simplemente me pregunto, ¿qué hace que alguien sea la autoridad para decir que algo es verdadero o es falso? ¿Basado solamente en la suposición de otra persona? Porque no es usted quien toma esa decisión personalmente. La información es simplemente información. No hay tal cosa como la información buena o mala. Yo diría, deje que el mundo sea su Biblia. Enfrente cada trozo de información, cada persona, cada evento o escenario, con una mente honesta y abierta, porque es la responsabilidad individual elegir lo que hacemos con lo que vivimos. No se trata de seguir a la manada, de seguir lo convencional, sino de tomar responsabilidad. Este es el punto de la vida. No importa cuánta gente te diga que esto está equivocado o es correcto. Tú no dependes de lo que los demás te digan. Si al menos cuestionáramos nuestras propias acciones y elegimos conscientemente lo que sabemos que es lo mejor, esto es lo que yo pienso es nuestro poder divino. Esto es el verdadero chamanismo. Y esto para mí es lo que nos hace sentir verdaderamente vivos. En este universo vivo consciente no hay leyes de la naturaleza, solo ciclos. No hay nada externo en el cosmos que lo fuerce a cumplir una ley exterior. La ilusión de una ley fija de naturaleza es solo el resultado de la no existencia de algo que haga romper los ciclos. Cuando los hábitos tienen que ser rotos para asegurar la supervivencia del organismo, se activa un proceso natural que llamamos evolución. La conciencia colectiva le da forma a nuestra evolución. Un gran ejemplo de esto es el experimento realizado por John Karat en 1988. Su equipo indujo células intolerantes a la lactosa en un ambiente con solo lactosa como alimento. Conforme a una ley de la naturaleza, cada una de estas células intolerantes a la lactosa habría muerto, pero sorprendentemente, todos sobrevivieron. Cada una de ellas entendió el problema al cual se enfrentaban y sustituyó una enzima defectuosa por la lactosa por otra que podía utilizar lactosa como alimento. Si una célula tiene la capacidad de deducir cómo y cuándo evolucionar porque se enfrenta a la extinción, entonces cualquier otro ser vivo puede hacerlo también. Las que después de toda mi carrera de investigación pensé, oh cielos, enseño que los genes programan la vida y las células me están diciendo que los genes se adaptan a la vida. Se trata de cómo se lee el ambiente, de cómo su mente lo percibe. Entonces se puede tomar el control del destino hacia la expresión más maravillosa en este planeta. Estar totalmente vivo y totalmente sano depende de tus sentimientos hacia el mundo. Cuando hay un posible colapso financiero en todo el mundo, guerras políticas y religiosas que estallan infatigablemente y el sentimiento creciente de estar perdido y de no tener sentido, hay una gran cantidad de energía que es llevada hacia el dominio de la conciencia colectiva. La evolución no ocurre gradualmente. La evolución sucede en grandes saltos y fuertes cambios y ocurre debido a una enorme necesidad del organismo para sobrevivir.
Estamos ahora en un punto en la historia donde vamos a elegir. Decidiremos hacernos soberanos de nosotros mismos o permanecer dependientes, enfrentarnos a nuestro verdadero ser o seguir luchando en contra de un fantasma, volver al equilibrio, al estado saludable o permitir que esta enfermedad crezca. La elección es tuya. The choice is yours.